Bueno, buenas noches para todos los hermanos, bueno, que se van a ir conectando de a poco. Como cada lunes, vamos haciendo un vivo compartiendo con distintos hermanos que evangelizan, ¿no? A través del arte, a través de la música, a través de la predicación. Bueno, hoy lunes tenemos la grata invitación, la grata visita de un tocayo, ¿no? El hermano José Tomás Zárate de Paraguay. Así que bueno, una alegría poder compartir con este hermano que evangeliza, es predicador y bueno, que ha visitado nuestro país. Creo que no sé si le faltará algún lugar de nuestra de nuestro extenso país, pero bueno, en nuestra región litoral lo hemos tenido por gracia de Dios varios tiempos, ¿no? Yo al hermano lo conocí en un encuentro en Mariápolis, en un retiro de servidores que se hizo en Paraná. Así que bueno, José, te doy las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y bueno, yo te hice una presentación así como para arrancar, pero me gustaría que vos te presentes, que nos digas en este momento el servicio, el apostolado que estás brindando y en tu comunidad. Buenas noches y gracias por aceptar. Buenas noches para toda la Argentina, para todas las personas que Ujú. nos van a escuchar, nos van a ver. Antes que nada, agradecerte también por la invitación, porque siempre hay una oportunidad para hablar de Dios, lanzar la palabra y sabemos que si cae en tierra buena, eso va a tener que germinar y va a ser una planta muy útil también que va a dar sombra a otros hermanos de acuerdo a la parábola. Así es que estoy dispuesto a compartir contigo estos 60 minutos. Mi vida de evangelizador empezó como hace 27 años Mm. y todo fue realmente una sorpresa porque yo trataba de ser un buen marido y me costaba mucho. Viví una vida muy agitada en mi juventud. Ya a los 20 años salí de mi casa, fui a estudiar a Inglaterra. Ujú. Sí, Entonces, los hermanos, de acuerdo a la se parábola. escucha por un eco, ya lo Así es corrijo, que, ya lo sí, corrijo. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está, hay- ahí siempre hay está. dificultades en la transmisión. Es normal. Sí, Eh, sí. Te estaba mencionando que a los 20 años salí de mi casa. Me gustaba mucho los viajes. Mm. Siempre tuve en mi corazón el anhelo de conocer muchos países porque mi papá vivió muchos años en Buenos Aires, estuvo trabajando en la embajada paraguaya Sí. y muy niño miraba sus fotos y viajó bastante también él a través de la diplomacia. Y creo que ahí nació mi deseo de viajar. Mm. Y tanto le pedí a Dios de que me dé la oportunidad de viajar y que a la vuelta iba a servirle, que Él me dio exactamente lo que yo le pedí. Ahora le estoy diciendo, Señor, ya te tomaste muy en serio y no paro de viajar. Pero de verdad siento que Dios me ha respondido de una manera tan precisa como para que yo no dude de que su mano está metida en mi vida Sí. y, y hay muchas cosas que cambiaron. Prácticamente tomé un rumbo diferente de ser un hombre bien mundano, un hombre a Sí. quien le gustaba la noche, a quien le gustaban los viajes de placer. Todo eso cambió en mi vida y me di cuenta que San Pablo tiene mucha razón en decir que allí en nuestra mayor debilidad Él actúa. Sí. Eso sentí en mi vida porque hubieron varias cosas que solo yo no podría cambiar. Entonces, cuando sentís la acción del Espíritu en tu vida y ves que es algo real, una ayuda que viene de lo alto, Sí. entonces nadie te puede quitar lo bailado, como decimos nosotros en Paraguay. Así es. Quedo a tu disposición si hay alguna pregunta que me quieras hacer. Sí, hermano, bueno, escuchaba atentamente cómo llegó la renovación a tu vida, cómo conociste escuchaba en estos días a Patrick Murphy decir a este torrente de gracia que es la renovación, cómo llegó a tu vida, cómo la conociste. Mi tía, Ujú.
ya hoy día tiene 96 años, tuvo cáncer del colon, si mal no recuerdo, Ujú. y le dieron una quimio. Yo mismo le llevé a hacerse la quimioterapia, y ese día ella decidió dejar de hacerse porque le molestaba mucho, le dolía mucho. En ese tiempo no había tanta medicación como para calmar el dolor. Y me dijo, me voy a entregar a Dios enteramente. Ella se sanó en los grupos de oración y ya hacen como 40 años de eso. Allí empezó mi conocimiento así Ujú. muy superficial de la renovación. Mi mamá también asistía a los grupos de oración. Ella rezaba mucho por mi conversión. Me decía, mi hijo, ¿cómo quiero que San Pablo te eche de tu caballo, así como, como a él le echó el Señor? Y yo le decía, bueno, menos mal, mamá, yo no tengo ningún caballo, así es que no me preocupa tanto eso. Y hasta era burlón, era egoísta, era vanidoso, era orgulloso. Y cuando Dios me tocó un día, me di Mm. cuenta que se cumplió el pedido de mi madre. Resulta ser que mi matrimonio es un día. Ujú. Mi señora ya me dijo, bueno, si tanto querés andar como soltero, ¿por qué no te vas de la casa? Y yo tenía un grupo fuerte de amigos que salíamos a jugar fútbol, después venía el Ujú. tercer tiempo, el after office, como algunos dicen. Y bueno, entonces todo eso me llevó a un mundo de farra, como se dice, y me fue apartando de mi familia, me causaba muchos problemas en mi matrimonio, y estuvimos separados casi un mes. Ujú. En ese un mes yo dije, qué bueno, ahora voy a aprovechar y voy a salir a bailar, voy a hacer lo que yo quiera porque estoy soltero nuevamente. Un día cuando volvía de la fiesta, como a las 3 de la madrugada, miré el techo de mi casa y me pregunté, ¿qué estoy haciendo? Estoy casado y le estoy por perder a mi señora, tenía una nena de 1 año y medio cuando eso, y dije, le estoy perdiendo a mi hija. Entonces me cuestioné como el hijo pródigo. Dije yo, estoy comiendo comida de cerdo. Ujú. Allí sentí que Dios me estaba hablando en el corazón, allá en lo más profundo, y me quedé muy, muy tranquilo. Al día siguiente, para que te des cuenta y que la gente que nos está escuchando se dé cuenta de que las cosas de Dios no se producen por mera casualidad. Mi señora me llama por teléfono y me dice, te doy una última oportunidad. Si querés realmente mantener nuestro matrimonio, si le amas a tu hija, Ujú. yo te pido que vayamos a pedir ayuda. Y le digo, ¿a dónde? Y ella me dijo, un grupo de oración. ¿Y qué es eso? Y vas a enterarte después. Es un grupo de la renovación carismática. Yo había escuchado, pero me daba un poco de miedo porque sabía que irme a un encuentro con Dios me podía llevar a un cambio radical. Y siempre uno tiene miedo al cambio. Y Lo sí. cierto es que la experiencia de la noche anterior más el llamado de mi señora hizo que yo acepte el reto. Aparte de eso, que ya no me dio ninguna posibilidad de decirle no, porque me dijo, o te vas bien ya. No había muchas No había opciones. muchas opciones. Entonces me decidí a ir el primer día, por supuesto, como nosotros decimos acá en Paraguay, estaba más perdido que enano en procesión. Entré en el grupo de oración y encontré unas señoras que alababan al Señor con los brazos levantados, cantando alabaré. En aquel tiempo esta canción era tan famosa Ujú. en los grupos de oración. Y lo primero que hice es mirar a cada una de las personas que estaban ahí. Hicieron un círculo de oración y todas, porque en su mayoría eran mujeres, De la había mujer. como dos, tres hombres, y me clavaron el ojo como diciendo, ah, vos sos. En ese momento lo único que pensé, dije, bueno, estas viejitas nunca vieron un tipo tan lindo como yo.
Pero, Estaban esperando, claro. pero había sido, mi señora les dijo, oren por mi marido, por este terrible, por este mujeriego que va a venir. Entonces era como el diablo en persona ahí en el grupo de oración. Algunas ya incluso querían derramarme seguramente un poco de agua bendita, a ver si no chispeaba algo. Lo cierto es que me sentí incómodo la primera vez, pero después ya me encantaron las músicas, me Mm, gustó la forma en que me recibieron, con ese cariño, la apertura siempre de la gente de los grupos de oración, esa bienvenida, que es tan valiosa, porque yo he escuchado mucha gente que se han ido a otras iglesias, a ujú, algunas sectas, que reclaman la frialdad con que le recibimos a la gente en la iglesia. sí, Y es cierto, en la Eucaristía, cuando vamos a tener misa, hay sacerdotes que no salen ni siquiera a saludar a la gente. Hoy día, yo creo que hay una nueva tendencia a la liturgia que los sacerdotes salgan a recibir claro, al pueblo en el atrio y luego salen a despedirse. Ahora con el tema de esta pandemia rompió todo de vuelta los esquemas sí, nuevos. Pero es tan lindo ser recibido porque te sentís importante, porque te vas con tantos traumas, con tantos problemas psicológicos, con tanta necesidad de cariño, de demostración de afecto, y encontrar eso en la iglesia te hace sentir como parte de la gran familia. Y bueno, eso me gustó y también la persona que dirigía el grupo de oración siempre me llamaba, me preguntaba cómo me iba el trabajo, si quería que oremos por ciertas áreas de mi vida. Era una persona preocupada por su rebaño. por su Entonces, rebaño. todo eso hizo que yo persevere, pero mi gran problema era que yo no cambiaba. Yo me iba lunes al grupo de oración y el martes ya estaba pensando cómo escaparme de Alcatraz. Alcatraz era mi casa. Y para más los primeros años viví con mi suegra, imagínate, tenía que vivir entre la espada y la pared. Pero lo que a mí más me costaba era quedarme allí. Sentía realmente como una prisión, Claro. porque nunca tuve que rendirle cuentas a nadie. Yo era un hombre, como se dice vulgarmente, que vivía por mi cabeza como carretilla. Nadie me decía que ahora tenía que volver. Y sin embargo, el matrimonio cambió totalmente mi esquema de vida. Mm, Entonces, adaptarse a esa vida me costó muchísimo. Y eso hizo que mi matrimonio se deteriore. Y entonces, incluso cuando yo iba a los grupos de oración, no sentía ningún cambio. Quería claro. cambiar, pero me costaba mucho. Pero llegó el día. ¿Y por qué generalmente yo insisto en que hubo una conversión en otro momento? ¿Por qué me fui 6 meses al grupo de oración y no se registró ningún cambio en mi vida? Y acá viene la enseñanza. Mm, Mucha gente está años en la renovación y no cambia. Hay amén. mucha gente en la iglesia que está años, ocupa siempre un lugar ahí, hasta incluso se adueña, si es posible, va a pintar su nombre ahí por el asiento. Este es mi asiento, este es mi banco, que nadie me quite. Incluso gente de comunión diaria, pero que no cambia. ¿Por qué? Porque no hace ningún servicio. Se va solo para alimentarse. Y si ve cosas malas, se va para criticar. Entonces, mientras no te decidas a servir, difícilmente que tu estructura mental, tu estructura de vida cambie, porque en el servicio a los demás Mm, te das cuenta que Dios empieza a actuar en tu vida de una manera diferente. A mí me llevaron solamente de chofer. Claro, yo era nuevo, yo no me iba a ofrecer para ir a rezar, pero me dijeron, ¿qué te parece si nos llevas en tu camioneta? Teníamos que ir claro. a 70 kilómetros de mi ciudad. Y por supuesto, ellos ya tenían pensado, estos hermanos ya tenían todo planeado, yo no sabía. Hoy te Claro. puedo decir que me echaron y me echaron bien grande, porque yo sencillamente me fui de chofer. De ida, los 72 kilómetros se fueron hablando de Dios.
Y es como esta entrevista que estamos teniendo. De repente decimos, bueno, estamos al aire y queremos que la gente haga algo en esta Mm, pandemia, pero sin embargo, el solo hecho de hablar de Dios y hablar de corazón penetra en la vida de la gente. Estas personas no tenían mucha educación mm, académica, pero conocían la palabra de Dios de manera impresionante. Yo me quedé extasiado escuchándoles, pero lo que más me sorprendió fue que hablaban con tanta naturalidad de Dios. Le tenían a Dios tanta cercanía, tanta amistad, que eso me generó una curiosidad tremenda. ¿Por qué ellos pueden estar tan cerca de Dios y yo tan alejado de Dios? Decía. Entonces, claro. cuando llegué al lugar, vimos a la enferma, una señora totalmente dopada con medicamentos psiquiátricos, Ujú. y se pusieron a orar, le pusieron en el medio de la pieza los 4 hombres y yo, por supuesto, en la puerta por cualquier cosa y me iba a pegar la huida ahí. La cara de la señora no era muy amistosa. Lo cierto es que cuando impusieron las manos, invocaron al Espíritu Santo, yo cerré mi ojo por respeto para entrar en sintonía con ellos y allí sentí una voz interior que me decía, yo te amo. No me importa lo que hayas hecho, me Amén. importa tu corazón. Y cada vez que me acuerdo, Tocayo, se me erizan los pocos pelos que tengo. Porque resulta ser que la pedagogía de Dios es tan diferente a la nuestra. Cuando nuestros hijos fallan, lo primero que Mm, hacemos es, te voy a castigar y no te voy a enviar más al fútbol y no vas a salir más y te voy a quitar tal cosa y no te voy a dar el recreo. Y todo es castigo. Y yo esperaba eso de Dios. Yo no me quería al grupo de oración porque sabía que tenía demasiadas faltas y que Dios de por ahí me reclame, me iba a quedar más hundido de lo que estaba. Y sin embargo, Dios me dijo, te amo. ¿Y cómo podía entrar en mi mente y en mi corazón que Dios me ame cuando yo era un gran pecador? Y estamos hablando de un gran pecador, no estamos hablando de esa gente que, como dice un sacerdote, ya no sabe ni pecar. O Era de sea, los grosos, como dicen en la Argentina. era bien mundano, era bien mundano. O sea, viví un año en Inglaterra, viví 2 años en Miami, donde la playa todo es dolce vita, como dicen los italianos. No existe día ni noche, todos los días es farra, todos los días es playa, todo el día es sol. Yo tenía mi departamento sobre la playa más linda de Miami. A 2 cuadras tenía mi trabajo, o sea, vivía en la playa. Me iba trajeado por la playa a mi trabajo y de ahí venía a mi departamento en short. Esa era mi vida. Claro. Entonces, ese cambio radical que hubo en mi vida desde ese momento, a muchos les hizo pensar. Mm, Y la primera que dudó de todo eso fue mi señora. Mi esposa, que me conocía bien, se dio cuenta que hubo cambios radicales en mí y hasta veía que a las 2 o las 3 de la madrugada yo me pasaba leyendo la Biblia. Y un día ella me dice, pero ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y me dice, y le digo yo, pero mi amor, es que Dios me habla. Y ella me miró como diciendo, qué torpe eres, qué tonto sos. Claro que Dios habla. Y yo le dije, pero a mí me habla, a mí me está diciendo todo lo que yo estoy necesitando, Él me dice. Aprendí a escuchar la voz de Dios. Me di amén. cuenta que la Biblia no le hablaba a los israelitas, no le hablaba a los discípulos de Jesús, me estaba hablando directamente a mí. Entonces, es allí donde me enamoré de la palabra de Dios. Y como me dijo un amigo mío de la renovación, a vos Dios te metió en un curso rápido para la evangelización. Porque en verdad mi vida espiritual fue muy, muy, muy apresurado los primeros Mm, tiempos. Yo me tragué la Biblia, después me di cuenta que necesitaba conocer algo de mi iglesia, leí el catecismo católico, me fui enamorando de los padres de la iglesia
y me di cuenta que la riqueza era incontenible. Por eso yo no entiendo, mi querido hermano, cómo mucha gente abandona la Iglesia Católica para irse a una secta que no tiene lo que nosotros tenemos. Amén. No tiene la riqueza de la tradición, no tiene la racionalidad que tiene la metodología de enseñanza de la Iglesia. Entonces, te das cuenta que muchos católicos no conocen ni 1% de su iglesia y por eso se van. Desde ese momento comenzó mi idilio. Desde ese momento, mi querido tocayo, no paré de hablar de Dios. Bien o mal, pero lo hice desde lo más profundo de mi corazón porque Él salvó mi vida. Él le dio sentido a mi vivir. Él me dio amor. Esa fuente del amor nunca conocí. ¿Por qué? Porque yo le miraba a las mujeres como un objeto. Eran un trofeo para mí. Desde ese momento me fui a nutrirme del verdadero amor de Dios y eso fue suficiente como para dar a los demás. Entonces, todo cambió en mi vida radicalmente y eso le sorprendió a muchísima gente. Hasta incluso algunos decían, ese se va a ir una semana a la iglesia, después vamos a volver con nosotros. Hace 27 años que están esperando, pero por la gracia de Dios, sigo en esta bendita iglesia. Firme. Qué lindo, qué importante, hermano, lo que vos decís de esto de la comunidad, ¿no? Qué lindo yo digo siempre, esa complicidad que hay, que uno se entera después, ¿no? Como te pasó a vos, como a muchos nos ha pasado, esa complicidad de que seguramente todos estaban orando por vos, seguramente estaban todos diciendo, bueno, ya va a caer, ya va a caer. Y qué lindo esto, ¿no? Claro, qué lindo esto de que la comunidad te acompañe, que esté, bueno, que haya sido tu pilar, ¿no? Y Sí. qué importante eso, también lo que vos decías recién, lo del servicio, ¿no? Muchas veces la gente piensa que el ser servidor es un estatus, ¿no? Como que te dan un título y como que ahí empezás a mandar, ¿no? Y no, el servicio es lavarnos los pies uno de los otros y sobre todo aquellos hermanos que, como te pasó a vos, como me pasó a mí o a muchos, que a lo mejor fuimos con las últimas al grupo de oración y ese grupo de viejitas nos recibió, nos acompañó y son como nuestras madres espirituales, como le decimos acá en Argentina, ¿no? Sí. Después de muchos años me contaron de que uno de ellos cuando vio que porque yo empecé a llorar ahí en plena oración, le estaban imponiendo las manos a la señora, le dejaron a la señora y se fueron a imponer las manos a mí. Porque Claro. yo lloré a mares, pero lloré, sentía una alegría tremenda, indescriptible, que me duró 3 días. Y dice que uno de ellos, lo primero que dijo fue, ya cayó el pez gordo. Yo era el pez gordo y no sabía. Entonces, ellos realmente me tenían a mí entre ceja y ceja. No es que fue casualidad que yo haya sido elegido para ser el chofer. Ellos ya tenían Ya tenían preparadas todo. sus redes y caí y siempre le doy gracias a Dios por esa experiencia tan bella y se cumplió también el deseo de mi madre. Dios me echó del caballo como a San Pablo y me di cuenta que me echó del caballo de la soberbia, de la lujuria, de la vanidad, de muchas cosas, porque Sí. todos tenemos nuestro caballo, ese caballo que nos da cierta seguridad, nos da como una autosuficiencia y entonces difícilmente podemos acercarnos a Dios. Sin embargo, cuando te caes, allí te das cuenta de que el único que está para levantarte es Dios y no se cansa de levantarnos. Constantemente, allí cuando caemos, Él es el único que nos tiene una paciencia tremenda para seguir esperando que cambiemos día a día. Amén. Qué bueno. Bueno, escuchándote un poco, quería también que nos comentes, porque bueno, para aquellos que no te conocen o algunos que después van a ver el vivo, también sabemos que el Señor te regaló el carisma también de la escritura, que también has sacado varios libros. Me gustaría que nos cuentes cómo llegaste también a este proceso de escribir. También sé que tenés un carisma ya formado y creo que ya te conocen en varios lugares en la región, y yo creo que en el mundo entero, sobre tus libros, ¿no?
que nos cuentes los temas específicos los cuales tocás vos en tus libros. Yendo un poquitito de vuelta al servicio, Ujú, resulta ser que cuando uno empieza a servir, ujú, Dios le va regalando los carismas necesarios para sí, ese servicio. O de lo contrario, nuestro servicio no serviría de no, nada, en absoluto. ¿De qué sirve que yo predique? Si Dios no pone la unción, nadie se convierte, estamos perdiendo el tiempo. Si el músico está tocando una canción bellísima, puede hacerte llorar, pero el que convierte corazones es Dios. Entonces, de a poco hay una ayuda divina en el servicio. La gente a veces me pregunta, ¿y cómo yo sé si tengo el don de sanación? Y le ujú, digo, orando por los enfermos. La gente cree que tiene que venir un ángel del cielo para claro, confirmar el carisma, o de repente tiene que el papa decirle, usted tiene tal carisma, o el cura párroco. La gente no se da cuenta que en el servicio Dios va regalando lo que nosotros lógico, necesitamos. Entonces, cuando yo empecé ujú, a dar mi testimonio en público, la gente del grupo de oración se dio cuenta que podía darme algún tema. Y cuando me dieron, el primer tema que me dieron ya fue un tema bien caliente, como se dice. Me dieron para prepararme a hablar sobre los peligros del ocultismo a unos jóvenes de confirmación. Entonces ahí tuve que investigar sobre el tema de la Ouija, ujú, leí algunos libros de exorcistas, la existencia del mal, qué dice el catecismo católico, qué dice todo el magisterio de la iglesia. Y eso me llevó a tener una experiencia con varios jóvenes del satanismo ujú, y me llamó tanto la atención cómo esas personas dejaban las sectas satánicas con una sencilla oración de liberación. Y lo que más me impresionó fue que encontré gente más pecadora que yo. Yo pensé que yo era el pecador más grande de la tierra. Me quedé como un bebé de pecho, como se dice acá en Paraguay. claro, Escuchaba el testimonio de estos jóvenes y yo no podía creer. Al final, allá en el fondo decía, qué bueno era yo, había sido. estabas agrandado. Sí, pero ahí también me di Mm, cuenta de la misericordia de Dios. Me di cuenta que no hay límites para la misericordia de Dios. Y toda esa experiencia quise contarle a la gente, quise de alguna manera ujú, que muchos hermanos sepan que ante el poder de Dios no existe nada. no, Porque, ¿sabes? Algo que me decepcionó los primeros ujú, años de caminar en la renovación, que generalmente los grandes de la renovación, y me refiero a los dirigentes de ujú, años, esos que ya eh, están 20 años, 30 años de coordinadores, no quieren ceder su lugar porque creen que van a perder su prestigio si dejan. Y esa gente muchas veces no te alienta, ujú, sino más bien te dice, cuidado hermano, no te metas en eso es peligroso, vos sos muy joven, o sea, en esto no estás preparado, sos muy nuevo, así es que Satanás se va a meter con tu familia, etcétera. Me empezaban a querer atemorizar. Y me di cuenta en mis lecturas que eso era algo común en la vida de los exorcistas. Todo el mundo trata de amedrentarte cuando lo que tendrían que hacer es darte fe, porque la fe es el arma fundamental contra Satanás. Satanás no tiene absolutamente nada que hacer delante de un hombre con mucha fe. Entonces, esa experiencia quise plasmar en un libro. ujú, Yo estaba trabajando como gerente de una cooperativa de arquitectos e ingenieros y tenía mi horario bastante corto hasta las 3:30 de la tarde. Entonces salía yo del trabajo y me dedicaba 2 horas a escribir el libro. Terminé rapidísimo el libro y yo dije, Señor, ojalá que este libro por lo menos lean 10 personas. Y para imprimir tenía que imprimir mínimo 100 libros. Y después dije, bueno, pero ¿y si me hago el corajudo y hago un mayor ejemplar, etcétera? Lo cierto es, ese libro
desde el inicio hasta el fin se hizo con oración. Consagré a Dios. No te imaginas el éxito que tuvo. El primer libro se llama El poder de Dios sobre Satanás. Exacto. Un libro sencillísimo. Los que han leído seguramente hasta me critican porque hasta niños de 8 años pueden leer mi libro. De hecho, una nena de 12 años un día me dijo: hermano, me encantó tu libro. Y le digo: ¿leíste? Y me dijo: sí, leí de punta a punta y me encantó. Y allí me di cuenta que logré mi objetivo, porque yo quería dirigir a personas sencillas, a gente de Dios, porque vos sabés, y todos sabemos que la iglesia está llena de gente humilde, de gente sencilla, no de eruditos ni de intelectuales. El propio San Pablo nos dice claramente que Dios elige a los olvidados de la sociedad, a los que no tenemos apellido Kirchner o Macri. Bueno, a toda esa gente Dios le lleva a la iglesia. Y llegué a esa gente. Pero te quiero contar brevemente lo que sucedió y lo que Dios hizo como para que ese libro tenga éxito. Sí. Resulta ser que estaba en su apogeo el satanismo en Paraguay. Había una periodista muy famosa que estaba haciendo la investigación sobre el tema. Y bueno, ella nos pidió varias entrevistas, nos pidió jóvenes que hayan salido del satanismo para dar testimonio. Y de allí me invitaron a un programa de televisión que tenía un ranking muy elevado en ese momento. Dirigía a un judío muy conocido acá en Paraguay. Y me pusieron a un agnóstico que me dio con todo. No me dejaba hablar, me gritaba, se burlaba de mí. No te imaginas todo lo que pasé. Yo le entregué a Dios, y yo que era un hombre violento, yo que venía de practicar artes marciales, yo que me peleaba en cada esquina, que me iba a campeonatos a la frontera del Brasil, Argentina, llegué a irme al Mundial de Malasia. Tenía que aguantarme todo eso. Fue una hora más larga de mi vida tener que soportarle a este agnóstico, que hasta se burlaba de mí, se burlaba de mi libro, se burlaba de Dios. Pero cuando terminó el programa, al día siguiente ya me llamaron a otra radio y a otra radio, y tanta repercusión tuvo el tema que en un mes vendí 1000 libros. Te quedaste corto. Y eso es todo un récord en Paraguay. Yo recuerdo que las hermanas Paulinas me dijeron, cuando yo le llevé el paquete de 50 que le iba a dejar a consignación, me dijo la hermana: no, eso es muchísimo, déjeme 5 ejemplares. Entonces yo le digo: hermana, no voy a poder quitar de la caja, yo le dejo, venda lo que venda, yo vengo la próxima semana a llevar mis libros, no se preocupe. Y dejé así. Cuando yo llegué la semana siguiente, la monja por poco no me sale a abrazar. Me dice: señor, su libro es un bestseller, me dice. Se vendieron los 50, el paquete de 50 se vendió en una semana. Entonces, se editaron nuevamente. Acá en Paraguay se editaron como 4 veces. En la Argentina también. Sí. En el Minuto de Dios de Colombia. Tuvo un éxito inusitado. O sea, por lo menos para mi país era demasiado, porque un profesor universitario muy reconocido no te vende 100 libros en un año. Sí. Yo, por la gracia de Dios, vendí muchísimos libros. Por supuesto, di a un precio bajo para que la gente humilde acceda, pero eso fue realmente una sorpresa de Dios. Y los testimonios que escuché de la gente que leyó ese libro me llevaron a escribir el siguiente libro, que ya fue un poquito mejorado: El gran engaño sobre la nueva era. Y me doy cuenta hoy, estimado tocayo, que mi preocupación me llevó a la ocupación. Los temas que me preocupan me llevan a escribir libros, porque el tema de la nueva era preocupante. Impresionante la forma en que en la televisión, en la radio, estaban los astrólogos, los parapsicólogos, los que venden cristales, los que te echan las cartas del tarot, los que creen en los extraterrestres. Y no solamente eso,
cómo la nueva era fue permeando la iglesia católica. Y Exacto. entonces dije, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no se le advierte a la gente que esto está mal? Y eso me llevó a escribir un libro al cual le dediqué bastante tiempo y yo creo que fue de mucha utilidad en su tiempo. El libro es sobre la nueva era y yo creo que muchos se dieron cuenta de cómo la nueva era se metía incluso hasta en las congregaciones religiosas. Sí, confirmo. Altamente los dos recomendables, los dos libros. Bueno, hay más, pero bueno, me quiero tener un poquito en esos dos porque yo los tengo, los leí, me encantó, porque bueno, cuando nos viniste a predicar también todos quedamos muy sorprendidos por algunos temas que desconocíamos, ¿no? Como bien dijiste vos, el tema de la nueva era, metido mucho entre los católicos, hasta a veces entre los servidores, bueno, religiosos, como decías vos recién, hermanos que van a hacer retiros espirituales y se encuentran que es un retiro de nueva era, ¿no? Qué Sí. bueno sería que vos nos eches un poquito de luz sobre ese tema, ya que nos metimos sobre la nueva era, que hoy está muy metido, ¿no? Muchas veces hasta en los libros Sí, católicos, ¿no? sí. Te quiero comentar un poquitito. El tercer libro Dale, que saqué fue Ministerio de Liberación, que sí, fue exclusivo para la renovación carismática, porque veía también algunos abusos en el tema de la liberación, tabúes, gente ujú, que ve demonios por todos lados, y entonces esas exageraciones también me preocuparon bastante y llegué a escribir sí, un libro sencillo de 120, 125 páginas que se agotó muy, muy rápido, pero gracias a Dios se llegó también a editar en la Argentina. lo En Paraguay tengo. muy rápido. Ahora volví a imprimir justamente porque me pidieron. Y el cuarto libro, escribimos Seminario de Vida en el Espíritu Ujú, Santo. Yo prácticamente escribí todo el libro y le invité a Silvia Mariela, a quien ujú, ustedes conocen, sí, que escriba un tema. Le pedía a dos, tres personas más que me acompañen y escribimos como 15 temas de Seminario de Vida. No solamente los temas querigmáticos, sino también algunas enseñanzas como prácticas supersticiosas, sí, dones y carismas, etc. Y después de eso, mi gran preocupación fue la masonería y salió también el libro La masonería, lo que el cristiano debe conocer, que por la gracia de Dios conseguimos un patrocinador y regalamos esos libros en casi todos los colegios religiosos de Paraguay porque veíamos la campaña proselitista grandiosa que la masonería hizo hace unos años en Paraguay, especialmente en los colegios católicos ujú, donde se cobra bastante alta la cuota. Y bueno, eso fue el penúltimo libro y ahora acabo de concluir el libro sobre el yoga que ujú. tiene el subtítulo ¿Puede practicar, el cristiano puede practicarlo o puede practicar un cristiano? Es tan nuevo que ni siquiera el subtítulo me recuerdo. Pero qué título. Y ese libro justamente nace de la preocupación de que mucha gente me dice, pero si el cura párroco me recomendó ir a practicar yoga. Entonces yo dije, no puede ser. Tenemos que tener un fundamento. Tenemos que saber por qué un cristiano no debería practicar el yoga. Porque la gente cree que es solamente ejercicios. Y el yoga es el caballito de batalla de la nueva era. Exacto. Cuando investigué sobre el tema de la nueva era y escribí el libro El Gran Engaño, Ujú, me di cuenta que el yoga era uno de los fenómenos que tenía mayor aceptación dentro del movimiento de la nueva era. Se metió en Estados Unidos y hoy día hay millones de personas que practican yoga, católicos y hasta protestantes, porque hay un documental muy interesante de los hermanos protestantes que se llama Los dioses de la nueva era, y allí justamente ellos dicen de que no solamente entró dentro de la iglesia católica, sino también en algunas iglesias protestantes. Por lo tanto, me di cuenta que el yoga era el fenómeno
que tenía mayor aceptación dentro de todos los fenómenos de la nueva era. Por eso tuve que dedicarme en esta pandemia a escribir sobre el yoga y si Dios permite va a salir en cualquier momento. Ahora está en manos de un obispo viendo para la presentación. Entonces estoy a la espera de eso y también estoy pensando qué hacer porque con esta pandemia no sabemos si va a funcionar el libro físico o tengo que ver también libros digitales. Digitales. Eso después fuera de las cámaras te voy a pedir el consejo, ya que vos sos genio de la informática. y es así, hermano, que fueron naciendo estos libros que en verdad yo no tenía planeado, pero hay algo que me llama la atención. Mi papá era un hombre muy religioso, pero religioso entre comillas, porque también era muy supersticioso, pero él era un hombre que confiaba mucho en la Virgen María. Se iba constantemente al santuario de la Virgencita de Cacupé, que tenemos acá a 56 kilómetros de nuestra ciudad, y él era un devoto fuerte de la Virgen María, y él me dijo en los últimos años, él era un hombre muy intelectual, un hombre muy instruido, leía mucho y leía un poco de todo. Su fuerte era la historia, pero y él quería escribir un libro, pero no pudo llegar a escribir por muchos factores. Y él dice, yo le pedí a Dios que a vos te dé ese carisma de escribir libros, ya que yo no tuve la oportunidad. Amén. Y yo le digo, tampoco fue casualidad. Fue tal vez fruto de la oración de mi papá, que siempre tuvo el anhelo de escribir un libro y se cumplió en mí, como también hoy veo que en mis hijos se cumplen algunas cosas que yo no pude hacer en mi juventud. Y Dios va bendiciéndonos de generación en generación, no hay ninguna duda. Y creo que esos libros han sido muy útiles a muchas personas para crecer en la fe especialmente. Sí. El primer libro es un libro de tanto testimonio de conversión de jóvenes en satanismo que yo creo que eso habrá impactado en más de un joven que de repente cree que el demonio le va a dar poderes, que el demonio le va a solucionar todos sus problemas, y sin embargo el demonio es un pobre diablo delante de la grandeza de Dios. Amén. Sí, sí. Sin duda que son una riqueza para todos nosotros, ¿no? Para todos los servidores. Bueno, nosotros cuando tuvimos el retiro con vos, vinimos con mucho material, bueno, un documento también, me acuerdo que se lo entregamos a nuestro párroco, que es un portador de agua viva, también un documento que nosotros no sabíamos que estaba en existencia, que habla sobre este tema, ¿no? De la nueva era, sobre los peligros, y la verdad que es bueno encontrarse con hermanos como vos que nos vayan orientando, sobre todo más en nuestra cultura que les pasará a ustedes, porque estamos cercanos, en una cultura de nuestros abuelos y padres muy supersticiosos, ¿no? Como decíamos recién, está muy metido en nuestras comunidades el tema de la superstición y bueno, sumado a esto también de la nueva era y todas estas cosas, estas corrientes filosóficas que vienen metiéndose de a poco en todos nosotros y en nuestras comunidades, ¿no? Y yo creo que en eso se basa el éxito de este movimiento, porque le da al hombre eso que siempre le gustó, la curiosidad de conocer lo oculto, de conocer su futuro. Hace unos días nada más me llamó la atención el mensaje de una argentina en mi Facebook y fui a su página a ver quién era. Porque tengo gente que me sigue y no sé ni quiénes son. A veces me siguen brujos, me siguen masones. Claro. Me siguen especialmente los masones para ver qué digo de ellos. Y yo creo que muchos masones ya me habrán bloqueado porque no digo nada bueno de ellos. Y lo cierto es que me sorprendió que esta señora que siempre pone bendiciones y gracias hermano, y está muy metida supuestamente en lo que nosotros estamos enseñando, era una adivina, era una astróloga. Entonces, pareciera que no ven la diferencia entre el cristianismo y lo que ellos hacen, entre la astrología, la quiromancia. Por eso que es
pero tan peligroso para nosotros los que estamos en la renovación carismática, Mm, los dones extraordinarios. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena formación, podemos caer en las tretas de Satanás. Por ejemplo, la adivinación. ujú, La adivinación es algo que le encanta a la gente y algunos confunden como un don de conocimiento. exacto. En una ocasión escuché que una señora decía, el Señor me dio el don de conocimiento porque yo me quedo en la parada del colectivo y ya sé qué número de colectivo va a venir. Entonces, tonterías como esa. Entonces, la gente no diferencia adivinación de un carisma real del Espíritu Santo. La gente cree que el carismático tiene un teléfono directo con Dios, entonces hasta te puede decir qué número de la lotería va a venir. Claro. Hace unos días me llamó una embajadora de Paraguay en un país europeo y me dijo, me gustaría que ores por mí porque escuché que la embajada posiblemente se va a cerrar y estoy un poco desesperada. Y le dije, bueno, y oramos. Al terminar la oración me dice, ¿sentiste algo? ¿Dios te dijo algo? Y le dije yo lo único que sé que es lo que le pedimos al Señor, si lo pedimos de corazón, Él va a respondernos. Él tiene ya la respuesta. Y yo no tengo teléfono directo con Él. Mi celular a veces no funciona de esa manera. Ella quería que yo le dé la certeza de que no se va a cerrar la embajada. Y hay gente carismaniático, como yo le llamo, y le llamamos también acá en Paraguay, que creen que el carismático tiene que adivinar qué le va a pasar a todo el mundo y tiene que estar dando mensajes extraordinarios o profecía constantemente. La profecía es un don extraordinario. ¿Y por qué extraordinario? Porque aparece de vez en cuando, no es cada rato. Y hay gente que cada rato quiere un mensaje de Dios. ¿Y qué me dice el Señor? ¿Y qué tal cosa? Entonces yo lo que suelo hacer es le muestro la Biblia y querés saber qué te dice el Señor, acá está. Todo lo que dice acá es para vos, le digo. Y le tapo la boca porque la gente cree que nosotros tenemos un consultorio de astrología o de adivinación. Un día me ocurrió algo similar. Me fui a un velorio. El chico se suicidó. Ujú. Me fui a darle mis pésames a la señora, fue mi compañera de trabajo. Y allí sobre el ataúd me abraza y me dice, yo tengo que hablar contigo. Yo quiero saber por qué mi hijo se suicidó. Claro, yo no iba a decirle nada ahí de encima del ataúd. Pero después dije, pobre señora, ella cree que yo voy a saber todo. Por ser carismático, yo tengo que adivinar por qué murió su hijo. Y hay mucha gente de conciencia débil que se deja arrastrar por estas cosas. Por eso es que Amén. el padre Raniero Cantalamessa dice de que tenemos que tener mucho cuidado con esto que el Señor nos regaló porque es algo muy delicado. Sí. Porque varias corrientes carismáticas dentro de la iglesia en el pasado ya tuvieron problemas, como los montanistas, los Ujú. mesalianos. Entonces, tenían tintes carismáticos, pero se desviaron de la sana doctrina. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado en la renovación carismática, de no creernos que ser carismático implica que tenemos que estar adivinando cosas y solucionando todos los problemas de la gente. No, la renovación carismática tiene otros objetivos por lo menos en el tiempo del ICRES, el primer objetivo era fomentar la conversión madura y continua hacia nuestro Señor Jesucristo. Y siento mucho que eso se haya quitado ahora con Caris, porque en la renovación carismática siempre tuvo como primer objetivo la Sí. conversión de los que estamos dentro del movimiento. Si no logramos la conversión, estamos perdiendo el tiempo hablando de carismas, pero el Señor nos va a decir quiénes son ustedes, no les conozco. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Hermano, y en este tiempo de servicio, llevándote también a uno de tus libros, ¿te ha tocado o te han pedido colaboración o ayuda en algún exorcismo? Hace unos años que estoy trabajando en la pastoral de exorcismo Ajá.
de la Arquidiócesis de Asunción. Por la gracia de Dios, el arzobispo envió un grupo de gente a un curso de exorcismo y liberación en Roma. Y de ahí se formó un grupo de sacerdotes, diáconos y laicos que colaboramos. De hecho, tuve ya 2 o 3 experiencias de exorcismos solemnes antes de esta experiencia con la pastoral, y me di cuenta que el exorcismo es una riqueza que tiene la Iglesia, pero que nosotros los laicos no tenemos que quedarnos como cabizbajos por eso, porque el exorcismo es solamente para el obispo y para los sacerdotes, sino también a través de la oración de liberación hemos visto grandes liberaciones. Y te soy sincero, pero no le cuentes a nadie. No. No le vas a contar a nadie, ¿verdad? No. El caso más grave que he visto, vi entre laicos haciendo oración de liberación. Y esa persona se liberó. Después de hablar en lenguas raras, después de conocer cosas ocultas, conocía toda mi vida pasada. Después de demostrar una fuerza extraordinaria, 5 hombres no le podíamos sostener. Tenía todos los síntomas que cita el ritual romano de la posesión. Esa mujer se liberó con oración de liberación y hoy día está como si fuera que nunca tuvo nada. Entonces, lo que yo siempre digo, ¿por qué los laicos queremos hacer el exorcismo? Incluso el padre Gabriel Amor recomendaba en uno de sus primeros libros, Narraciones de un exorcista, que la Iglesia alguna vez permita que los laicos cualificados también puedan hacer un exorcismo menor. Yo digo, no necesitamos de eso. No necesitamos. Con la oración de liberación es suficiente. ¿Por qué? Porque ahí también actúa el Espíritu Santo. Los laicos no somos hijos de Dios, de esos ya olvidados, sino somos hijos amados de Dios. Yo amo a los sacerdotes, amo a los obispos, amo a mi iglesia, pero Dios también ama al laicado. No somos gente olvidada. Y Dios también nos dio los carismas. Entonces, lo que yo descubrí en Roma es que en la renovación nosotros hemos tenido demasiada experiencia en este tema. No aprendí nada nuevo, y esto lo digo con mucha humildad, porque la renovación ya me había dado elementos como para formarme, y yo también me considero muy autodidacta, pero materiales en la renovación tenemos suficiente. El magisterio de la iglesia nos habla de todo esto. Y me di cuenta que algunos sacerdotes hacían preguntas infantiles porque nunca tuvieron la experiencia que nosotros tuvimos. Claro. Entonces, aunque nos tilden de locos, porque en verdad algunos somos medio locos, algunos no estamos muy bien. Todo eso, la renovación ha hecho un gran trabajo en este campo, muy olvidado, porque el propio Gabriel Amor decía de que es una pastoral olvidada por la iglesia. Desde Benedicto XVI empezó de vuelta a hablarse de exorcismo, de hacerse cursos de exorcismo, y hoy el Papa Francisco, gracias a Dios, sigue permitiendo cursos en Roma y en algunos otros países. Entonces, la renovación es como si fuera que metió un poco de aperitivo dentro de la iglesia para que esta pastoral olvidada vuelva a darse. Y en la pastoral de exorcismo, gracias a Dios, sigo haciendo este servicio. Estamos pocos, pero gracias a Dios tenemos testimonios bellísimos de gente que han sido traídas a empujones y hoy están felices de que Dios haya cambiado sus vidas. Hoy, esta mañana nada más, una joven que estaba metida en una secta satánica que hizo cultos diabólicos, que no podía escuchar la oración, no podía decir Jesús, ni pronunciar el nombre de la Virgen María, me llamó con una alegría enorme a decirme que es otra persona y que está tan agradecida a la pastoral de exorcismo porque ella es una criatura nueva. Y escuchar eso te llena de alegría, porque yo le decía, no me agradezcas a mí, yo no hice absolutamente nada. Y ella me dice, claro que hiciste. Y no, le dije, aparte de poner mi cuerpo ahí y recibir tus escupitazos, no hice nada más que oración. Y entonces te da tanta alegría, te das cuenta que
que el evangelio se convierte en realidad en tu vida. Me hace recordar Lucas 10:17, cuando volvieron los 72 discípulos y le dicen a Jesús: Señor, en tu nombre sometimos a los demonios. Y Jesús estaba tan feliz y dio gracias a su Padre. Y él decía: yo te doy gracias, Señor, porque te revelaste a los pequeños y no a los soberbios, a los grandes. Y cuando más pequeños somos, nos damos cuenta que Dios actúa. Y no hay ninguna fuerza en nosotros. Por eso a mí me siento un rechazo por la gente que hace alarde de sus carismas. Es chocante que la gente dice: yo tengo tal carisma, yo tengo tal carisma. ¿Quién te preguntó, me quiero decir? Porque los carismas no son para vanagloria, sino para poner al servicio de los demás. No es para hacerte el gigante, sino para, al contrario, hacerte tan pequeño, porque, como decía San Francisco de Asís, nada de lo que tengo es mío. Todo lo que tengo es de Dios. Lo único que puedo dar a Dios es mi sufrimiento. Entonces, ¿de qué vamos a vanagloriarnos si todo lo que tenemos es de Dios? Amén. Bueno, hermano, te hago un par de preguntas más, porque si no ya ahí en Paraguay tenemos una hora más. Pero antes de terminar, me gustaría que nos comentes un poquito qué significa la masonería, porque para muchos es una palabra extraña. Yo por lo menos lo aprendí con vos, y bueno, acá hubo un caso bastante particular en nuestra comunidad de un grupo de docentes que investigó sobre masonería, y resulta que el trabajo desapareció, fueron perseguidos. O sea, a nosotros nos sorprendió porque nunca pensábamos que esto podría pasar en nuestra ciudad, ¿no? Porque acá era una ciudad chica. Pero bueno, pasó. Entonces, me gustaría si nos podés contar un poquito qué sería esto de la masonería. El mayor éxito de la masonería es justamente estar en lo oculto. Mm, Que nadie se entere de su existencia, que nadie sepa qué es, y han ujú, logrado muy bien, sutilmente trabajaron en nuestros países, y hoy ujú, hay una gran cantidad de masones. Un día, y esto es no solamente en la Argentina, que la gente no conoce qué es la masonería. Estaba ajá. yo hablando de la masonería en Radio María Paraguay, y una señora llama, una oyente, y dice: hermano, estuvo muy lindo tu tema sobre la masoquería. Ni Claro, siquiera sabía el nombre. sí. Entonces, ellos trabajaron tan bien, de manera silenciosa, porque el arma fundamental de la masonería es eso. Ellos justamente se mantienen en secreto, Ujú, no cuentan sus nombres, entonces pueden estar en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo. Podemos tener presidentes masones. ¿Y quiénes votan por ellos? Nosotros, vos y yo, los católicos. exacto. Entonces, el Papa León XIII, que fue el Papa que escribió un documento más extenso sobre la masonería, decía que lo primero que hay que hacer es quitarle la máscara a los masones. Ujú, Para eso necesitamos conocer. exacto. Yo estuve en un debate en televisión, en un programa muy conocido con dos masones. Por supuesto, me dijeron de todo. Uno me amenazó hasta que me iba a excomulgar. Y gracias a Dios, muchos de los obispos escucharon, y después hasta me felicitaron los obispos por poner la cara por la iglesia ahí. Estuve en dos programas con ellos. El siguiente programa ya se fue conmigo un representante de la Conferencia Episcopal Paraguaya. ¿Qué es la masonería? Es difícil conceptualizar. ¿Por qué? Ujú, Porque la masonería dice una cosa de ellos, el diccionario dice otra cosa de ellos, y los detractores dicen otra cosa de ellos. Según el diccionario, es una asociación secreta ujú, que busca supuestamente, yo digo supuestamente, no dice el diccionario, busca ser una entidad filantrópica y busca el perfeccionamiento del hombre a través del conocimiento. Entonces, tiene una base gnóstica. ujú, El gnosticismo es una herejía que causó mucho daño a la iglesia en los primeros siglos, que dice que hay un grupito nada más de gente que llega al conocimiento. Entonces, una élite de gente claro. que supuestamente te va develando los secretos de acuerdo a los grados. Y cada grado
va subiendo de acuerdo también al rito. El rito que más tenemos en Latinoamérica es el antiguo escocés y aceptado, y tiene 33 grados. Entonces, cada grado uno va pasando después de tener cierto conocimiento. Ujú, Y dice un autor, y yo creo que con esto digo lo esencial de la masonería, ujú, un peruano que ha escrito varios libros sobre la masonería y es muy leído por los masones en Paraguay, que el objetivo principal de la masonería es hacerle conocer al hombre que él es Dios. O sea, es la antigua tentación de Adán y Eva de querer ser exacto. como dioses. Por eso, allá en el fondo, la masonería es realmente diabólica. La gente dice, es cierto que hacen ritos satánicos en sus logias. No hace falta que hagan ningún rito satánico. ¿Por qué? Porque ellos creen que van a llegar a tal perfección que van a ser dioses y no van a necesitar ya de ningún dios, por supuesto. Sí. Entonces, esa es la esencia, eso es el fundamento de la masonería, y se van filtrando en los grupos políticos. Hoy día en Paraguay tenemos 22 masones en el Parlamento, y muchos de ellos llegaron allí gracias a los votos de los católicos, porque no le conocíamos. Claro, Hoy, cuando ellos mismos están diciendo sus nombres, nos enteramos que habían sido votados por estos masones. Ese es justamente el arma fundamental de la masonería. Y me da pena que en la Argentina los católicos no se hayan todavía manifestado contra la obra silenciosa de la masonería. Un día me dijo un hermano de la Renovación en Buenos Aires, acá tu libro no se va a vender porque acá casi no se habla de la masonería. Y le digo yo, qué triste, pero estoy seguro que deben tener muchos en el Parlamento, sí, y deben sin tener duda. muchos en el Poder Ejecutivo y muchos en el Legislativo, en el Judicial, y ni siquiera saben. Eso es peor todavía. Exacto. Bueno, hermano, la verdad que te tendríamos hora porque hay muchas cosas, mucho material, pero bueno, eh, queremos dejarte libre, agradecerte por este rato. Dios quiera que pronto podamos encontrarnos después que pase la pandemia, bueno, que podamos disfrutar tu libro, de tus predicaciones. Y me gustaría, como para terminar, que puedas dejarnos un mensaje, ¿no? A aquellos hermanos bueno, que están viendo el vivo, que después lo van a ver, sé que hay muchos que los han compartido. Algún mensaje en este tiempo, ¿no? De pandemia para aquellos hermanos bueno, que nos están viendo y escuchando. Antes de enviar el mensaje, quiero enviar un saludo a toda la Dale, gente de la Argentina, de esa región en donde he tenido la oportunidad de compartir con muchos hermanos, y de hecho en toda la Argentina. Como decías, eh, ya recorrí bastante la Argentina. Dios me dio la posibilidad de viajar de norte a sur, de este a oeste. Conozco casi todos los pueblitos del Chaco argentino, y tengo tantos amigos en la Argentina que me siento como en mi casa cuando me voy. eh, Le debo mucho yo a la Renovación Carismática Argentina. Tengo hermanos en la fe que siempre están en contacto conmigo cuando me voy a sus ciudades. Siento realmente una cercanía tremenda, y solamente Dios puede hacer todo eso. Por eso yo creo que mi segundo país es la Argentina. Amo muchísimo, especialmente a la gente de la Renovación, que me han ayudado también a crecer gracias al amor que me han demostrado. Agradezco también a ustedes que tienen la carne tan rica, y cada vez que me voy a esa zona como el mejor asado de la Argentina. Así no, que pero, me están debiendo eso. Juan me prometió, voy a tener que ir de vuelta a pero ¿te probar el acordás? asado rico. Cuando viniste comiste un bife de chorizo con el padre Lalo, Eduardo Canzoneta, ¿te acordás? Que fue también que compartiste con nosotros. Deliciosa la carne argentina, y la siguiente vez me volvieron a llevar y me quedé Sí, encantado. Nosotros tenemos muy buena carne también acá en Paraguay, exportamos bastante a Rusia, tiene muy buena calidad, pero la Argentina tiene un sabor muy especial porque generalmente me invitan con un vinito. claro, no puede faltar el vinito. Sabes que el vicio que me traje de la Argentina es aprender a tomar vino. Yo nunca en mi vida tomé vino.
Pero claro, un chiquitito no me hace nada mal, ¿verdad? Con el asadito. Eran, Y el mensaje eh, que quiero dar en este tiempo, hermano, es ujú, que estamos sintiendo que la muerte no está muy lejos de cada uno de nosotros, que la muerte está golpeando nuestras puertas constantemente. Y por algo la palabra de Dios nos dice, estén alertas, estén preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Entonces, nosotros los cristianos sabemos que esta vida es sencillamente un puente que nos lleva a la vida eterna. Por algo la palabra de Dios también dice, no teman al que mata el cuerpo, sino aquel que mata, después de morir, mata el alma. Y yo creo que nuestro mayor temor hoy día tiene que ser no perderle a Cristo Jesús. Eso que Jesús ganó para nosotros en la cruz tiene que seguir latiendo en nuestro corazón. Porque el cristiano que tiene fe no puede tener miedo ni a la muerte. Por algo San Pablo dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? bueno, San Pablo se jacta de que la muerte no le da miedo. Y todo cristiano que ha conocido a Cristo tiene que tener esa mentalidad. Muerte, no me vas a vencer. ¿Dónde está el demonio? ¿Dónde está el poder de Satanás? En ningún lugar. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí, como dice esa canción tan bella que cantamos en la renovación. Si amén, Cristo está en mi corazón, no hay enemigo más grande que pueda vencerme. Si le tenemos a Cristo, tenemos todo. Y aunque esta pandemia nos asuste, aunque estos días lo único que escuchemos en las noticias son malas, muertes, enfermedades, etcétera, nuestra alma se está regocijando siempre en Cristo Jesús. amén. Esa canción bellísima de la renovación que dice que si... Bueno, soy malísimo para la música, así siempre no recuerdo, pero dice que cuando ya no le sentimos a Dios ni en la alabanza ni en la canción, es porque ya nos hemos ido con Él. Así Entonces, es. el alma se regocija porque sabemos que nuestro Creador es nuestro papá. Él es mi papá y entonces no me preocupo ni en la vida ni en la muerte, como dice San Pablo, porque para mí la muerte es ganancia, dice San Pablo. Así es que ese es el mensaje. No tengamos miedo. Dios está con nosotros. No Amén. hay virus que nos aparte del amor de Dios, porque San Pablo dice en la carta a los romanos que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles espirituales, ya sean los de arriba ni de abajo, nada ni nadie Nada nos podrá podrá separar. del amor que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, acá me hacen dos preguntitas, si querés contestarla. Uno me preguntan si los masones tienen que ver en la orden mundial y otros me preguntan si San Martín era masón. No sé si... Yo creo que van a tener que darme más asado cuando me vaya. Esas son las preguntas que recién vi de la gente que está conectada. Sí, sí, interesantísimo responder y así también evacuar las preguntas, las dudas. Ujú, En cuanto a la primera pregunta, el orden mundial sabemos que hoy está ya haciendo gran ruido. A mí me sorprende ya escuchar sacerdotes de muy ujú, reconocida solvencia espiritual hablando del nuevo orden. Sabemos que hay personajes ya prácticamente que están sosteniendo económicamente el nuevo orden. ujú, eh, Ha de haber muchas personas más metidas en esto y sabemos que el nuevo orden es algo que se gestó ya hace bastante tiempo y que hoy está saliendo a flote y sabemos que la masonería es una asociación que quiere y tiene por objetivo, y esto no lo digo yo, dijo el Papa León XIII en el año ya 1884, ujú. de que el objetivo fundamental de la masonería es sacar de la sociedad todos los principios cristianos e imponer la filosofía relativista que ellos tanto predican. Y dígame si eso no está en la sociedad. Ujú. No hace falta ni siquiera ser masón si vos tenés tu mentalidad ya metida en el relativismo, entonces estás haciendo lo que ellos quieren. ¿Acaso dentro de la iglesia mismo no estamos escuchando gente que te dice, no, pero el pecado ya no existe, vos puedes hacer lo que quieras de tu cuerpo, Macarena?
Claro, Puedes acostarte con quien quieras, puedes abortar, total, tu cuerpo es tuyo. Eso es una filosofía relativista. El pecado ya no existe, cada uno hace lo que quiere, no existe el bien ni el mal. Eso viene de la masonería. Si uno lee el documento de la Congregación de la Fe, donde declara la incompatibilidad del cristianismo con la masonería, se va a dar cuenta que lo que la iglesia rechaza no es al masón, sino los principios masónicos. claro. Y uno de los principios que más colisiona con el cristianismo es el relativismo. Al año siguiente, en el año 1984, o un año de la declaración de la Congregación de la Fe, le hacen una entrevista en un periódico italiano, el Osservatore Romano, a Benedicto XVI, cuando era todavía prefecto de la Fe, Ujú. y él ahí explica por qué vino la declaración de la doctrina, y una de las cosas que más insistía era porque realmente la masonería tiene su fundamento en la filosofía relativista y ha Bien. hecho mucho daño a la iglesia, porque ha permeado la iglesia y lamentablemente hay sacerdotes que tienen una idea relativista del mal. Por eso tenemos que formarnos los laicos para no ser Amén. engañados. Y la siguiente pregunta era sobre San Martín, sí, San era Martín. masón. Miren, hay dos campanas. Una que dice que sí fue masón y hay otra que dice que no fue masón porque nunca se encontró su nombre registrado en ninguna logia de Inglaterra. Pero no le vamos a ir a golpear la tumba al pobre San Martín para preguntarle si no fue masón. Porque uno de los grandes escritores españoles sobre este tema, Vidal Manzanares, dice que a los masones les encanta poner las plumas de los caciques que no pertenecen a su comunidad. O sea, los masones son tan, pero tan mentirosos que se adueñan de los grandes personajes y te van a decir que el presidente fulano de tal fue masón y que Roosevelt fue masón y que fulano fue masón. Todos los buenitos fueron masones, pero no te cuenta que el presidente que ahora está robando en tu país también es masón. No te cuenta que el juez que está coimeando para que le metan preso a un pobre inocente es masón. No te van a contar el nombre del masón vivo, sino del Claro, supuesto masón muerto. Por eso, cuando te dicen fulano fue masón, San Martín fue masón, no le creas tanto porque no te van a poder demostrar jamás. claro. Por eso, no sé si San Martín fue o no fue masón, pero si fue, ¿qué nos importa a nosotros ahora? Lo que nos importa es los masones que están robando nuestro país y nos están por hacer pasar hambre. Los masones son aquellos que están en el poder y nos han endeudado tanto que hasta nuestros bisnietos que todavía no nacieron ya están prácticamente empeñados. Esos son los masones. ¿Por qué? Porque es una organización mundial. Ellos no responden al país, responden a las grandes logias, tanto de Inglaterra como de Francia. La guerra de la Triple Alianza, en donde los paraguayos fuimos masacrados, Ujú. fue gestado en las logias de Inglaterra. Eso no pueden decir Sí. que no. Y estos masones hacen y deshacen a nivel mundial y nosotros no nos enteramos. Mientras estén en secreto, ocultos, actúan mejor. Y nosotros los católicos tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que instruirnos. La Constitución paraguaya, en el artículo 41, dice que está prohibida las asociaciones secretas y paramilitares. Ujú. Pero sin embargo, ellos tienen un permiso para tener sus logias y sus grandes templos en nuestro país. O sea, lo que se escribe con la mano, ellos borran con el codo. Y si nosotros no nos preparamos, Exacto. entonces vamos a ser avasallados. Hay gente que hasta hoy día no quiere meterse en política y los masones se están metiendo en todos los cargos políticos. Como son un grupo de élite, quieren llegar a ser presidente por lo menos de la comisión vecinal. Y nosotros los católicos, no, yo no me quiero meter en esas cosas. Todos son pecadores ahí. Entonces,
vamos a ser dirigidos por los pecadores, vamos a ser dirigidos por los que nos roban constantemente. Mientras nosotros no queremos meternos en política, los ladrones van a seguir robando nuestros países. Amén. Bueno, hermano, va a ser caro el asado cuando venga. Vamos a tener que hacer el asado más grande del país, como decían por ahí. Yo Así que creo que bueno. les va a salir más barato regalarme un pasaje ida y vuelta a Miami que darnos. Claro, hermano. Bueno, hermano, te agradezco este rato. Bueno, nos comprometemos a rezar por tu servicio, por tu trabajo ahí en Paraguay. Sabés que, bueno, que también sos muy bienvenido en estos lugares, en toda Argentina, bueno, porque, vuelvo a repetir, nos has regalado muchas cosas de formación a muchos de nosotros, como nos ha abierto el corazón y la mente para poder redescubrir estas cosas que muchas veces uno por ignorancia no conoce. Así que nos comprometemos a rezar por tu familia, por tu servicio, por los hermanos paraguayos, por toda la comunidad. Y te agradezco por este ratito de compartir. Y bueno, esperemos el próximo libro. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Porque alguna gente va a decir, ¿dónde lo encuentro a este hombre ahora después? O tus libros, ¿cómo se pueden conseguir? Estoy Ujú, en eso, justamente tenemos que ujú, hacer toda una reingeniería, ujú, evangelización también, ujú, porque no sabemos si esto va a durar mucho tiempo. Mientras tanto, la palabra no puede estar encadenada, por eso te felicito por este espacio. La gente está ávida de escuchar palabra de Dios, de escuchar testimonios, y todo esto nos ayuda a seguir en la lucha, a seguir ujú, pendiente de lo que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, yo no sé todavía si, aparte del libro físico, también ujú, van a aparecer libros digitales. Estoy hablando incluso con los hermanos del Consejo de Coordinación Nacional de la Argentina. Estuve hablando con el ujú, coordinador nacional para ver si puedo cederles mis derechos autorales. ujú, Entonces, pueden imprimir ahí, pueden vender en la renovación carismática. Me imagino que el Consejo Nacional puede distribuir en ujú. todas las regiones y eso va a facilitar mucho. Así es Amén. que eso vamos a poner en oración y ya Bueno, bien cuento con las oraciones de ustedes. así que te Muchas encontramos por gracias. Facebook solamente. Tanto por Facebook, también estoy en Bueno, Instagram y bueno. a veces en el inbox la gente se comunica conmigo. Mm, Tengo lamentablemente ya medio el límite de amigos. ujú. Sí, tengo también un montón de gente esperando que algún masón me elimine. No. Entonces, pero nos vamos a encontrar. Yo tengo mucha Amén. esperanza y pongamos la esperanza en Dios que muy pronto vamos a volver a abrazarnos, compartir esto que Dios nos dio. Como decía el Papa Francisco en esas últimas misas que fueron televisadas, Ujú. necesitamos la comunidad. Sí, sí, sí. Esta es nuestra gran familia. Decía el Papa Benedicto XVI que la iglesia es una comunidad de pecadores que va caminando hacia la salvación. Y qué lindo es caminar juntos todos los pecadores en una comunidad que Amén. se convierte en tu familia, se convierte en tu mejor lugar para disfrutar de la vida espiritual, conoces amigos, confías en todos tus hermanos. Es realmente algo que no se puede soslayar la Amén. comunidad cristiana. Bueno, me gustaría que para terminar nos puedas guiar en una pequeña oración, como para darle un cierre a este momento de compartir, de fe, y así ya te dejo libre, así comes tranquilo. Tengo que preparar la cena todavía. Pues, En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias por el don de la vida, gracias por tu inmenso amor, tu misericordia. Gracias porque a pesar de esta pandemia, seguimos llevando tu palabra. gracias, Te pedimos, Jesús. Señor, que hoy todo lo que hemos compartido llegue al corazón de muchos hermanos, Amén. que se den cuenta que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, que nunca rechazas al pecador. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a cambiar de vida, a Jesús. ser cristianos coherentes, a no buscar aquello que nos aparta de ti, sino más bien busquemos lo humilde, lo sencillo,
para poder acercarnos a ti, Señor. Tú que eres el Dios de la vida, el Dios del amor. A ti te pedimos que hoy infundas en nuestro corazón ese amor que tú tienes por cada uno de nosotros, para que podamos perseverar en la fe, perseverar en la iglesia, en la renovación carismática, y que en los momentos difíciles broten muchos santos en la iglesia. Amén. Te pedimos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los religiosos, las religiosas, por los laicos comprometidos, que sientan, Señor, ese ardor que sintieron tus discípulos Amén. en el momento de Pentecostés. Amén. Como decía el Papa Pablo VI, Señor, que Pentecostés sea perenne en la iglesia y en la vida de todos nuestros hermanos. Amén. Hoy te pedimos una nueva efusión de tu Espíritu Santo. Sí, Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, Envía, que a través de este medio, que muchas personas que están compartiendo con nosotros reciban la fuerza de lo alto y puedan luchar por cambiar de vida, por agradarte y ser grandes servidores de tu reino. Amén. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te pedimos también con la intercesión de nuestra querida Madre, la Virgen María, y todos los santos y santas que te agradaron en este mundo. Amén. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias y bueno, nos veremos pronto, si Dios quiere, cuando Dios lo disponga. Así que bueno, vuelvo a repetir, nos comprometemos a rezar por vos y tu servicio y tu familia y la hermosa comunidad y hermoso país que es Paraguay. Gracias, hermano, y hasta pronto. Hasta pronto.